agradecer a la facultad, a la universidad, al decano, porque venimos acá a hablar de un ámbito que debemos cuidar, que es el ámbito de integración del Norte Grande. Y me parece que es muy importante también destacar este ámbito de difusión que es la universidad, ¿no? Entonces, agradecer al decano, agradecer a Taliba por disponernos y a todos ustedes, ¿no? Por estar hoy acá para conversar un poco, salirnos un poco de las peleas en las que habitualmente estamos metidos, para empezar a pensar juntos desde Corrientes ideas que nos lleven a integrarnos más y mejor, que me parece que es central. Entonces, en ese sentido, ratificar lo que decía recién Noel, ¿no? Que el ámbito, este ámbito de integración de Norte Grande nos lleva a un trabajo que es el de manejar los disensos de manera silenciosa, en el detrás de escena, generar los consensos, primero como provincia, llevar proyectos que sean en conjunto, empujando algunas de las agendas que manejan los gobernadores, los vicegobernadores, pero también empujando agendas que se impulsan desde los propios parlamentarios, ¿no? Me parece que eso debemos preservarlo. Yo hoy le decía más temprano, porque hay algunos que decían, che, va a debatir con Noel, ya vienen a ver por dónde corre la sangre. Y bueno, hoy no es el día, capaz la semana que viene vamos a discutir un poco más de presupuesto, de salario y esas cosas, pero hoy venimos en realidad a preservar un ámbito que me parece que es clave hacerlo. Entonces, dicho esto, me parece que la integración regional es clave y todavía más clave para Corrientes, por nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, por nuestra perspectiva de las cosas, por esto que sentimos tanto, que es el Corrientes República Aparte, que muchas veces nos lleva a ir viendo medio de costado qué hace el resto. Y la verdad que yo valoro mucho esta instancia de articulación, de integración, a la que Corrientes se sumó. Se sumó seriamente y aportando desde el gobernador a los legisladores, a los ministros, porque me parece que también es un clic que está bueno que hagamos como correntinos, de saber que muchas de las cosas que nos pasan también les pasan a nuestras provincias hermanas y que, como decía Noel, para revertir las desigualdades necesitamos políticas públicas distintas, necesitamos políticas públicas diferenciadas y de eso se trata, ¿no? Hablaba recién Noel de la caracterización, de que son 10 provincias, son alrededor de 10 millones de personas. Si vamos al histórico, bueno, la mayoría de las provincias del NOA y Corrientes preexistentes a la nación. Pero si vamos a lo económico y a nuestros indicadores sociales, pobreza, indigencia, necesidades básicas insatisfechas, yo pongo mucho el foco en la generación de empleo genuino, de trabajo del sector privado. Y allí es muy claro esto de la desigualdad a nivel nacional y la necesidad de luchar y de integrarnos en esta búsqueda de un país federal, ¿no? La región centro, la región núcleo del país, tiene 3 de cada 4 empleos en blanco del sector privado. 3 de cada 4. Cuando uno ve esas cosas, es que nos lleva necesariamente a esta idea de buscar las herramientas que reviertan esta situación.
Y si vemos un poquito, nos vemos un poquito más hacia adentro, yo manejo números y les meto números cada tanto. Ahora, me gustó una relación. La población estimada en función al censo 2022, la población entre 18 y 60 años, que no es la población económicamente activa, la población económicamente activa es aquella que busca trabajo, ¿no? Pero hablando de la población de 18 a 60 años y el empleo privado. Y ahí nosotros vemos que en la región núcleo y en la Patagonia, esa relación es más o menos el 30%. El 30% de las personas de 18 a 60 años tienen un empleo privado registrado, en blanco. Perdón. Y cuando vemos la relación del Norte Grande, en lugar del 30 estamos en el 13. En lugar del 30 estamos en el 13. Y dentro del Norte Grande también con inequidades, ¿no? En donde el NEA, salvo Misiones, que es una excepción en términos de empleo privado, Misiones tiene más de 25.000 puestos de trabajo por encima de Corrientes en el sector privado. Pero el NEA, Santiago del Estero, dentro del Norte Grande, porque dentro del Norte Grande también hay inequidades. No son tan marcadas, pero Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, somos las que todavía más nos cuesta desarrollarnos, ¿no? Después están, como decía yo, las excepciones, Misiones, Salta, Tucumán, que tienen algún nivel de desarrollo un poco mayor que el nuestro. Ahora, lo que nos debe llevar esto es a pensar qué cosas son las que tenemos que cambiar. Y en esa caracterización, recién Noel nos mostraba una caracterización además de integración no solo regional, sino también en el marco del Mercosur y en el marco de Latinoamérica, ¿no? Pero pensándonos un poco hacia adentro de la Argentina, es que nosotros tenemos que tener ese diagnóstico que es clave para, en la medida que esté acertado, encontrar las soluciones. Y allí es donde entonces aparecen algunas cuestiones que son centrales, ¿no? El acceso a la energía barata para producir, el acceso a un transporte que permita acortar las enormes diferencias que tienen nuestros empresarios con la zona núcleo, ya sea porque estén cerca de los mercados o porque estén cerca del puerto. Pero nuestros empresarios, según el tipo de producto o servicio, la realidad es que cuentan con de un 15 a un 20% solo de costo de transporte diferencial respecto a la zona núcleo, de competitividad, de falta de competitividad. Entonces, allí vamos a encontrar estas cosas que hablaba recién Noel, la importancia de la hidrovía como un mecanismo para acercarnos al mercado, ya sea local o internacional. La importancia del desarrollo de nuestra industria naval. Estamos empezando a generar avances en ese sentido, pero es mucho lo que falta. Recién Noel decía, y es absolutamente así, que nosotros vemos nuestros ríos con banderas paraguayas, bolivianas, y no banderas argentinas. Y eso tiene un impacto que es central para nuestras regiones, que es que estos barcos, estas embarcaciones, que si fueran a transportar nuestros productos desde nuestros puertos, que también los tenemos que generar, pero estas embarcaciones solo podrían hacer una parada
porque son banderas internacionales. Si tuviéramos nuestra propia marina mercante, podríamos estar haciendo transporte de cabotaje de una manera mucho más adecuada. Eso también requiere cambios legislativos. Recién mencionaba Noel la cuestión de camioneros. No tengan dudas que allí también hay un tema de lobby, ¿no? Pero me parece que identificar estas cosas, la cuestión de entender, como decíamos recién, políticas diferenciadas desde el punto de vista tributario, previsional, para nuestros empresarios, para nuestra gente, en donde algunos beneficios que surgen, que por allí se recortan y después no vuelven nunca a niveles anteriores. Nosotros tenemos regímenes previsionales que se descuentan de IVA o de ganancias por zona desfavorable, llamémosle, pero que en su momento fueron recortados y que en la recomposición de esos regímenes quedamos a mitad de camino. Solo recompusimos las 3/4 partes de lo existente. Creo que allí cuando hablábamos un poco de la idea de la charla, creo que también tenemos que plantearnos desafíos, ¿no? Me parece que uno de los desafíos es retomar esos beneficios que teníamos y que hace unos años se perdieron. Me parece que hubo últimamente políticas que surgieron del Norte Grande, del reclamo de los gobernadores y del trabajo con el gobierno nacional, en donde se aplicaron políticas que ahora vencieron en estos días, que tienen que ver con con recortar los aportes, las contribuciones patronales para todos los nuevos empleos en el Norte Grande, con recortes en el primer año del 70%, el segundo año el 50%, tercer año el 30%. Bueno, ese régimen que arrancó tenía un año de vigencia, se prorrogó unos meses, está venciendo en este tiempo. Creo que también es un tema que nosotros debemos abordar desde el Norte Grande y seguramente lo vamos a hacer de manera conjunta. Hablábamos de la inequidad del transporte, para tocar ya los temas que abordó Noel. Y yo creo que también allí se está viendo el trabajo del Norte Grande, en el reclamo conjunto de los gobernadores, en el reclamo que hicimos los legisladores, en donde en el marco de la segmentación energética se consiguió una segmentación específica para el Norte Grande, en donde el subsidio para los ingresos medios llega hasta los 650 kilowatts. En definitiva, nosotros habíamos pedido 750 y hasta ahora salió 650 y vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir insistiendo para que eso ocurra. Lo vigente hasta ahora es 650. También en ese marco de cosas que hemos pedido y que hemos conseguido, y algunas a mitad de camino, pero eso es lo que nos debe llevar a seguir gestionando, ¿no? Entender que las cosas que no se consiguen en realidad nos deben motivar a seguir profundizando. El tema del transporte, hablaba recién Noel, en donde todos hacemos un reclamo respecto de las inequidades del Gran Buenos Aires para con el resto del país y en este caso específico para con el Norte Grande. Pero yo también ahí quiero rescatar que en base a estas gestiones que se vienen haciendo, se vienen generando modificaciones en la estructura de subsidios en la nación. Y entonces, está claro, el camino es tenemos que profundizar el reclamo. Yo quiero decirles que en el 2019 la relación de subsidios para el AMBA y para el interior del país era efectivamente 9-1. Durante el 2022 ya eso llegó a ser
alrededor de 8-2. Y en el presupuesto del 2023, y por insistencia del Parlamento y por insistencia de los gobernadores, se hizo un refuerzo específico para el interior del país que pone en realidad la relación 60-40, por supuesto, de lo presupuestado, ¿no? Me parece que yo siempre digo, cuando nosotros nos planteamos objetivos y luchamos y llevamos además adelante políticas de Estado, ¿no? Rescatar las cosas que se consiguen siempre es bueno, porque es lo que nos motiva a seguir insistiendo. De las cosas que mencionó hasta ahora Noel fueron estas. Me meto en un tema más como para después en todo caso vos profundices, Noel, que es el tema de humedales. También hay mucha discusión y en realidad hay poca discusión. En realidad como que queremos ley o no queremos ley, nada más. ¿Y qué ley queremos? ¿Cuál es la ley de humedales que queremos? Esa es la pregunta, ¿no? Porque efectivamente yo estoy convencido que necesitamos una ley de humedales. Ahora, ¿cuál? Y es allí donde tenemos que, les confieso, fue una de las cosas que más discutimos para encontrar un mecanismo de llevar una posición común desde la provincia, ¿no? Porque si vamos a hablar de los hielos continentales tenemos poco para aportar, pero si vamos a hablar de humedales, de corrientes, sin duda tenemos mucho para aportar. Y entonces nuestra posición común tiene que ver con una experiencia que la iniciamos en el Senado de la provincia de Corrientes. Ya por el 2020, en plena pandemia, tuvimos una de estas discusiones que se dan en política, ¿no? Que en el Senado el oficialismo quería votar una posición respecto a la ley nacional y nosotros le dijimos, che, si en lugar de votar respecto a qué pensamos la ley nacional, no trabajamos nuestra ley provincial, y acordamos en eso, al punto que el senador Colombi presentó un proyecto de inventario de humedales, que es una primera etapa de la ley de humedales, pero el senador Colombi lo presentó. Quiero decir, y en honor a mis pares senadores, que en el Senado discutimos más y podemos influir mucho más sobre las normas que mi experiencia anterior en diputado. Y entonces cuando se presentó este proyecto dijimos, che, ¿vamos a poder trabajarlo? Sí, trabajémoslo. Era la pandemia, así que eran todas reuniones virtuales. Ahí aproveché mi minoría de edad para coordinar todas las reuniones. Era la época que aprendíamos cómo se prendía el Zoom. Y nos reunimos con el SECOAL, con el INTA, con la universidad. Y avanzamos en un proyecto, en una ley, que luego sancionaron los diputados, de inventario de humedales, en donde explícitamente dejamos sentado que es el primer paso para un ordenamiento territorial en torno a los humedales. Pero ese inventario de humedales, pensado como tal, nos da la posibilidad de dejar de discutir en abstracto el 70%, el 100%, el 50%, el 20%, el 30%, no. Nos va a dar la posibilidad de discutir en concreto, en territorio, con una caracterización, con una identificación. Bueno, yo la verdad es que quiero contarles que, por supuesto, recién decíamos, los logros hay que festejarlos y para poder seguir gestionando. A mí me hubiera gustado que esté completo, pero hay un avance muy importante en el inventario. En términos de la caracterización de inventario de humedales de los distintos proyectos de ley nacional, son la primera y segunda etapa del inventario de humedales, en donde se hace una caracterización y una regionalización
no se llega a la identificación, que entiendo es el paso central, pero sin duda este es un camino virtuoso que empezó a recorrer Corrientes y que en ese marco también nos pusimos de acuerdo de llevar esto mismo al Norte Grande, ¿no? En donde decir, espera, no digamos que no queremos ley de humedales, si queremos ley, lo que queremos es tener en cuenta la visión de las provincias, lo que queremos es trabajar objetivamente sobre las cuestiones. No queremos que los porteños, mientras venden sus reservas para construir grandes torres, nos digan a nosotros qué podemos producir y qué no. Creo que nosotros somos capaces de poder generar no solo una estrategia, sino de desarrollarla como correntinos y orgullosos de nuestros recursos naturales. Así que también allí tuvimos primero discusiones y luego avances en la postura de Corrientes en la ley de humedales. Y entonces seguramente van a haber otros temas particulares que tocar, pero para cederle de nuevo la palabra a Noel. Yo estoy convencido que este es un ámbito que hay que cuidarlo. Y la mejor forma de cuidarlo es esto que estamos haciendo acá. Es que conozcamos de qué se trata, que recibamos de la ciudadanía, de la universidad, de los consejos profesionales, de los empresarios, de las organizaciones de la sociedad civil, recibamos entonces sugerencias, aportes para entre todos construir esa Argentina federal que necesitamos y que sin duda es el leitmotiv del Norte Grande. Así que bueno, por ahora les cedo nuevamente la palabra a Noel. Una propuesta por una razón de tiempo.